lo que dice la palabra del Señor. Salmos capítulo 10. Dice así, escuche esto. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová? Algunas veces usted ha sentido Dios lejos de su vida. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová? Y te escondes en el tiempo de la tribulación. Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaño y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas y en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están en acecho al desválido. Acechan oculto como león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo en su red. Escuche lo que dice verso 10. Se esconde y se agacha y caen en sus fuertes garras como desdichados. Dice en su corazón, verso 11, Dios se ha olvidado y ha encubierto su rostro. Nunca lo verá. Levántate, oh Jehová, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Salmo capítulo 10. Salmos capítulo 10 comienza con una declaración con la que usted y yo fácilmente podemos sentirnos identificados. Aquí el salmista David hizo una pregunta que bien es conocida por todos aquellos que siguen a Dios. Él estaba lleno de preocupación, de ansiedad por la aparente inactividad de Dios. ¿Alguna vez usted ha estado en una situación en la que usted siente que Dios está inactivo, que Dios no está haciendo nada? ¿Alguna vez usted se ha encontrado en una situación en la que usted siente que Dios está lejos de su vida y que se ha olvidado de usted? Que por más que usted ora, siente que no le está escuchando. ¿Alguna vez usted se ha sentido desfavorecido por la mano del Dios Todopoderoso y como si su mano permaneciera indiferente en nuestra vida y no quiera ayudarnos? ¿Alguna vez usted se ha sentido así? ¿Alguna vez usted ha sentido que parece que la oración se quedará sin respuesta y que Dios no la está escuchando? O que de una u otra manera esa oración no llegó a donde tenía que llegar. Y aquí el salmista dice una pregunta que es bien conocida por todos los que siguen a Dios. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Y si hay una pregunta que merece una respuesta, es esa. ¿Por qué Dios se tarda? ¿O por qué a veces Dios parece indiferente a nuestra situación? ¿Por qué parece que Dios se esconde en nuestra vida, en medio de la tribulación, si es cuando ahí más debe aparecer? O debería a nuestros ojos parecer en medio de la tribulación. ¿Alguna vez usted ha sentido que eso le ha pasado? O quizás se le está pasando en este momento. O quizás le está pasando en este momento igual. Es una pregunta que merece respuesta. El salmista David hace una pregunta. Mire, si hay algo que trae gozo a nuestra vida es saber que Dios responde a nuestra oración. Así como Gizzy comentaba ahí y decía: pastor, hace un mes estuvo orando por mí para quedar embarazada. Estuve esperando un hijo durante 2 años. Y oramos y Dios nos respondió. Y ahora estoy esperando mi bendición. Pero espero 2 años. Le aseguro que en esos 2 años fueron muchos momentos de ansiedad, de temor. De decir, no, esto no va a llegar, no va a suceder. Pero si hay algo que nos causa gozo es cuando Dios nos responde. Y responde a nuestra súplica o a nuestra oración. Y si lo hace de inmediato es maravilloso. Ahí dicen: la depresión y la ansiedad terminarán. Y hace una pregunta. Claro que sí. Por un momento, dice la Biblia, será el lloro, pero su favor dura toda la vida. La Biblia dice esta leve tribulación y le da un tiempo, dice momentánea. Las tribulaciones serán momentáneas. Las tribulaciones serán momentáneas. Tienen que pasar.
No hay nada imposible para el que cree. Tienen que pasar. Hasta ahora, dice el apóstol, no nos ha sobrevenido ninguna tribulación ni angustia en la que Dios no sea fiel. Y si hay algo que causa alegría en nuestra vida es cuando Dios nos responde. Pero cuando usted y yo sospechamos de que hay ausencia de Dios y de que Dios no va a responder a nuestra oración, sentimos que nuestro corazón se estremece. Nuestra angustia se intensifica hasta la desesperación. Porque sentimos que Dios parece que se olvidó. Por eso el salmista David hace esta pregunta con la que usted y yo bien conocemos y bien todos estamos identificados. Pero, ¿sabe? Me gusta que Dios es fiel y que a su tiempo Él siempre responde. Ahora Él comienza a hablar de aquellos que se habían levantado. Dice, con arrogancia el malo persigue al pobre. Escuche, el pobre ve al hombre, el salmista ve al hombre malo y al orgulloso, que no solo persigue al pobre, sino que dice, con arrogancia el malo persigue al pobre. Con arrogancia. Que bendice al codicioso, sino que también peca contra Dios. Desprecia a Jehová, no busca a Dios y no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y ahora el salmista David, escuche, pone algo en contraposición que usted y yo hemos sentido que nos sucede. Que usted ora y que usted siente que está haciendo las cosas de una forma moralmente correcta y le va mal. Pero usted ve a un impío que hace las cosas malas, que defrauda, que daña, que persigue, que es arrogante, que es altivo y prospera. Y usted dice, ¿cómo es posible que alguien que no tiene a Dios en sus pensamientos siquiera sea bendecido? Mientras yo aquí desgasto mis días orando y no veo respuesta. ¿Alguien se siente identificado con eso? Ingrid, Dios te bendiga. ¿Cómo es que el impío, el que hace lo malo, prospera? Y el que se guarda para ti, no. Es una pregunta válida. Es una pregunta válida. Y en medio de un dolor, en medio de la aflicción, en medio de la frustración, podemos hablar así. Estos hombres no buscan a Dios. Y si hay un pecado grande en esta tierra, es alguien que no busque. Esos hombres no pensaban en Dios. Tenían gran pecado. Mire, el hombre tiene obligaciones para con Dios. Primero, porque es nuestro creador. Segundo, porque Dios es soberano. Tercero, porque somos pecadores y no podemos descuidar ese aspecto. Ignorar a Dios es un delito que sufriremos las consecuencias a su tiempo. Ignorar a Dios es una expresión de nuestra independencia y de nuestra percepción de igualdad o superioridad con Él. Cuando alguien ignora a Dios, se considera superior a Él. Voy a volverlo a decir. Cuando alguien ignora a Dios, se considera superior a Él. Y así estaba esa gente. Se consideraban superiores a Dios y eran prosperados. No tenían a Dios en su pensamiento ni en su camino. Mientras David le dice al Señor, ¿por qué escondes? ¿Por qué estás lejos, oh Jehová? Y te escondes en tiempo de la tribulación. Mientras aquí estos hombres perversos se levantan contra el pobre. No hay Dios en sus pensamientos, bendicen al codicioso, desprecian a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. David no puede dejar de pensar en la idea que pareciera que Dios se ha olvidado de su vida. Por más que lo intente, los hombres que hemos conocido esta gracia, por más que lo intente el enemigo, no podemos dejar de pensar en Dios. Aunque vengan tribulaciones en nuestra vida y luchas en nuestra vida, no podemos dejar de pensar en Dios. Si todo está bien y todas las cosas estuvieran en bendición y no hubiera tribulación ni angustia, lo que hemos conocido verdaderamente su gracia, no podemos dejar de pensar en Él. No podemos dejar de pensar en Él.
y en medio de las situaciones difíciles y adversas de nuestra vida. Pero David recuerda algo. Así como lo había escrito en Salmos capítulo 9, en el que pasamos, y en el Salmo capítulo 8, donde también lo expresa. En Salmo capítulo 9, verso 15 dice: en el hoyo que hizo caerá. David recuerda que el malo será atrapado también. Y eso es expectativa confiada. Y es una oración sincera la que David hace. Mire, nunca le tenga miedo a ser sincero a Dios con su oración. Nunca le tenga miedo a ser sincero a Dios con su oración. Sea sincero y exprese lo que siente. Si hay algo que Dios prefiere por encima de una oración elaborada, llena de palabras, elaboradas y llena de argumentos, si hay algo que Dios prefiere por encima de eso, es una oración sincera. Y David ora con sinceridad. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová? Haciendo una pregunta. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová? Y te escondes en el tiempo de la tribulación. Veo a los hombres impíos prosperar y que se burlan y hacen daño al pobre, que no te tienen ni en sus pensamientos ni respetan tu nombre. Pero él te recuerda y dice: ya va, yo sé que en su momento y en su tiempo estos hombres recibirán su pago y su retribución por sus hechos. Dice: será atrapado en los artificios que ha ideado. Salmos capítulo 9 dice: en el hoyo que hizo caerá. Y es aquí donde David hace una oración sincera. Donde hace una oración sincera. Mire, no hay persona en esta tierra que pueda disputar contra la justicia de Dios. Así como colgaron a Amán en esa propia horca que hizo, en el hoyo que él hizo caerá. Así como metieron a los que hablaron contra de Daniel en el foso de los leones, así Dios obrará a su tiempo. A veces nosotros buscamos razones por las que Dios se aparte o guarde silencio de nuestra vida para nuestra vida, y aunque sin duda alguna hay muchas razones para las que Dios pueda guardar silencio en nuestra oración, aunque sin duda alguna hay muchas cosas que nosotros podemos hacer o ocasionar o que ocasionen el silencio de Dios en nuestra vida, hay muchas razones. A veces no habrá ninguna razón de las que nosotros pensamos, sino que simple y sencillamente Dios está probando nuestra fidelidad. Si algo puede probar la fidelidad de un hombre o una mujer hacia Dios, es cuando una situación difícil que está atravesando, Dios nos responde. Cualquiera da la espalda y se va. Pregúntele a los que estaban en el desierto, que dijeron: designemos un capitán y volvamos a Egipto, porque esta tierra que fluye leche y miel no va a llegar. No va a llegar, porque estaban en un desierto y lo único que habían era arena. Se les olvidó que Dios estaba ahí con ellos. Cuando sintieron sed, dijeron: nos sacó Dios para que muramos en el desierto. Pero si algo puede probar la fidelidad, cuando entraron a espiar la tierra, 10 dicen: la tierra es de gigante y nos devorarán, nos van a comer, esa gente nos va a derrotar. Mientras que 2 rasgan sus vestidos y dicen: no, nosotros no los comeremos como si fuesen pan, esto será fácil porque Dios peleará por nosotros. Si algo prueba nuestra fidelidad hacia Dios, es su silencio. Es su silencio. Son las situaciones adversas en nuestra vida lo que realmente comprueban cuán fiel soy a Dios. Si estoy dispuesto a seguir agradándole, honrándole y dándole alabanza aún en las peores circunstancias en nuestra vida. Y cuando alguien mantiene una alabanza en su boca, en medio de las circunstancias en las que Dios guarda silencio, solo para probar nuestra fidelidad, le aseguro que Dios obrará a nuestro favor, a su tiempo. Si no, pregúntele a Job, que a pesar de todas las tribulaciones que vivió a lo largo de ese tiempo de tribulación en el que estuvo sumergido, aunque muchas veces habló desde el dolor que sentía, Job nunca renegó de Dios.
nunca renegó de Dios y se mantuvo fiel a Él. Pues en aquella reunión celestial en la que el enemigo se había presentado y dile, quítale todo lo que tienes a ver si no te maldicirá en tu misma presencia. Y sin embargo usted ve que Job, a pesar de todas las tribulaciones que atravesó a lo largo de su vida, perdió sus 10 hijos, perdió su casa, perdió sus empleados, perdió sus riquezas, perdió su familia completa, fue destruida. Aunque perdió todo, nunca maldijo el nombre de Jehová. Eso se llama fidelidad. Su palabra dice, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, para que miren hacia ti. Para que miren hacia ti. Dios es el que puede obrar a tu favor. Dios es el que puede obrar a favor de nuestra vida. Y si nuestra fidelidad en este tiempo está siendo probada, mantengámonos firmes y creyendo en Dios siempre, a pesar de que las situaciones difíciles se levantan. Porque un día, aunque el impío sea prosperado, un día será arrancado como la hierba y será echado al fuego. Y nosotros seremos recogidos por Él y estaremos con Él en el reino de los cielos. Y si hoy estás atravesando una situación que quiere determinar si eres fiel o no, muéstrate fiel a Dios y Él será fiel contigo. Y Él será fiel contigo siempre, porque aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Aquí el salmista versos 5 y 7 versos 5 al 7 comienza a hablar de la altivez de los malos, de los perversos, y comienza a decir, sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios tienen muy lejos de su vista. Escuche, tus juicios tienen muy lejos de su vista. Ellos no esperaban que Dios los juzgara nunca. Ellos decían en su corazón, no seré movido jamás. Eran prosperados así en lo malo y no seré movido jamás. Escuche, llenaban su boca de maldición y de engaños y de fraudes, y debajo de su lengua había vejación y maldad. Y David estaba viendo todo esto, pero sabía que Dios haría justicia un momento en su vida. Sabía que Dios se levantaría a su favor. Escúcheme, y esto pudiera sonar como una queja de David ante Dios, pero no. En cierto sentido, él se estaba quejando contra Dios, pero sin embargo, él veía más allá. Su completa confianza estaba establecida en Dios y de que su gobierno y la autoridad de Dios no habían dejado de ser, y que en algún momento de su vida Dios le haría justicia. El salmista reconoció que los malvados nunca podrían prosperar a menos que Dios se lo permitiera. Así que él sabía que si los malvados estaban prosperando era porque Dios se lo estaba permitiendo, y que en algún momento, si él apelaba a Dios para que no lo permitiera, Dios iba a obrar. Dios iba a obrar. Quiero que escribas en los comentarios, Dios va a obrar en mi vida. Ante toda injusticia, Dios va a obrar. A todos sus adversarios desprecia. No seré movido jamás, decían ellos. Mire, no impresiona a menudo el lenguaje de la gente perversa, que a menudo se consideran que por encima de los demás. Ellos mienten, maldicen, amenazan, turban con palabras malignas y hacen cosas para destruir a los demás. Esto lo hacen porque no creen en Dios y creen que Dios no los hará responsables. Dios hará responsables a cada uno según las obras que haya hecho. Usted y yo seremos responsables de cada obra, de cada palabra, incluso de aquellas ociosas. Y David puede parecer que se estuviera quejando contra Dios, pero estaba declarando confianza. Estaba declarando confianza. Que Dios le haría justicia. Quiero que lo escribas en los comentarios. Confío en que Dios hará justicia. Que su justicia se manifestará sobre mi vida. Y aunque él estaba atravesando por esos hombres que blasfemaban su vida, que hablaban, que maldecían, que llenaban su boca de injurias contra su vida, él sabía que Dios, si ellos habían prosperado, era el resultado de que Dios se los había permitido. Y que así como Dios se los permitió, que así como Dios abrió la ventana de los cielos, también podía cerrarla. Y Dios le haría justicia. Él decía, se sientan cerca de las aldeas, matan al inocente, al desválido, al pobre. El salmista continuó haciendo un examen de esta gente, que lo habían turbado tanto.
estaba mirando sus acciones y las estaba pesando bajo la justicia divina. Y Dios le haría justicia. Ellos decían, Dios se ha olvidado, ha encubierto su rostro y nunca lo verá. Pensaban que Dios los dejaría hacer injusticia y obrar de forma mala toda la vida y que Dios se había olvidado de ellos. Pero estaba muy lejos de la realidad. Dios haría justicia. Si hoy estás viviendo una situación injusta como resultado de hombres como estos, que se levantan contra su vida, que se creen superiores, altivos, arrogantes y que se creen que están por encima de todos y por debajo de ellos nada. Si algunos se aprovechan de su posición para oprimir al pobre o para oprimir a aquellos que trabajan para ellos, y quizás tú tienes que soportarlo por causa de la necesidad, Dios te hará justicia. Así que quiero que escribas allí: Dios me hará justicia. Dios obrará a mi favor. Él es un Dios justo y que hace justicia. En que a veces sintamos, como David, podamos expresar esta pregunta que él expresó al principio: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Cuando los malos se levantaron contra su vida, y él empieza a reflexionar que había gente que no buscaba a Dios y que no lo tenía en ninguno de sus pensamientos. Sin embargo, Dios le haría justicia. Él aplicó no su justicia propia, sino la justicia que viene de arriba. Y esto es importante no olvidarlo. A veces queremos tomar la justicia en nuestra propia mano, porque en apariencia Dios parece estar inactivo en medio de una situación injusta, pero no lo es así. Dios es el que nos sostiene y Él nos hará justicia. Y deje que aplique a esa situación en su vida, siempre aplique no su justicia, sino aplíquele la justicia divina. Y deje que la justicia divina obre. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Que Dios nos bendiga a todos. Recuerden, esto fue un salmo y una oración. Hacen un día de bendición.